Saludos, muy buenas nuevamente. Digo, pues con unos 3, 4 videos a petición de una joven estudiante de décimo año, décimo grado, del programa oficial allá en la República de Colombia, en este caso sobre estadística descriptiva. Ya subí un video sobre cuartiles. Ahora seguimos este en el que nos piden, creo, deciles y percentiles. Número 2. Dice, sea una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla. La variable representada es peso de estudiantes en kilogramos. Entonces aquí tenemos que 5, ¿verdad? 5 tienen una masa de 61 kilogramos, 18 tienen una masa de 64, 42 tienen una masa de 67, 27 tienen una masa de 70 y 8 tienen una masa de 73. Yo le agregué esta columna, esta fila más, ¿verdad? Para hacer la frecuencia acumulada absoluta, ¿verdad? Es decir, 5, luego 5 más 18 es 23, 23 más 42 es 65, 65 más 27 es 92 y 92 más 8 es 100. Ahora vamos a ver qué es lo que nos piden calcular. Nos piden calcular el percentil 70 y el decil 4 y nos pide además interpretar. Los percentiles, como su nombre lo dice, está con base a 100, a tantos por ciento o a porcentajes que muchos le llaman. Lo más correcto es decir a tantos por ciento, pero llama percentil por cada 100 y el decil, ¿verdad? Que divide a 10, divide en 10 partes. Es referente a la décima parte y nos piden que interpretemos. Entonces, en este caso, tanto el percentil como el decil, que son medidas de posición, podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo simplemente calculando la posición del percentil y la posición del decil y buscarlo aquí. Vaya, por ejemplo, si la posición del percentil 70 me dice que es 65, por ejemplo, que es 67, entonces aquí no está, este es menor, me tendría que ir al 92. ¿Y cuál sería el valor? Sería 70. Pero por ejemplo, 70 corresponde a 92, no corresponde a 67, por ejemplo, que podría ser. Entonces, sin embargo, estaría correcto decir que 70, pero si lo quiero de manera exacta, entonces lo correcto es que yo haga una tabla en donde a los pesos mejor los exprese en una amplitud, en un intervalo. Y para eso, ¿qué es lo que se hace? Pues simplemente el dato mayor se le resta al dato menor. Es decir, en este caso 73 menos 61, que es 12, y luego eso se divide por el número, ¿verdad?, de clases que se necesita, que en este caso aquí la tabla me sugiere 5, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer eso. Vamos a hacerlo. Aquí está, el intervalo sería dato mayor que es 71 menos dato 73 menos dato menor que es 61 entre el número de clases que ya les menciono que en la tabla nos dan 5. Entonces, si hacemos esa operación, 73 menos 61 es 12 sobre 5 y 12 sobre 5 es 2.4. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en vez de escribir 61, 64, vamos a hacerlo en esta amplitud, ¿verdad? Vamos a hacerlo en esta amplitud, es decir, de 61 le sumo el cálculo que hice. Él nos dio 2.4, entonces sería de 61 a 63.4 si le sumo 2.4. De 63.4 si le sumo 2.4 sería 65.8. 65.8 más 2.4 sería 68.2. 68.2 más 2.4 sería 70.6, ¿verdad? Y 70.6 más 2.4 es 73. Pueden ver que está, llegamos al dato mayor y el dato menor al inicio, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver qué corresponde, fíjense bien. Nos vamos a la tabla original que nos dieron. De 61 a 63.4, ¿qué datos hay? Solo hay 5, porque ya este es 64. Entonces, por eso le coloqué 5 y también en la acumulada va 5, la frecuencia acumulada absoluta. Luego de 63.4 a 65.8, 63.4 a 65.8, solo tenemos este que sería 18. ¿Verdad? Y la acumulada entonces ya sería 23. Aquí le escribí el 18 y la acumulada sería 5 más 18, 23.
Ahora, de 65.8 a 68.2, ¿cuánto hay? De 65.8 a 68.2, es decir, sería el que corresponde a 67, hay 42 datos, ¿verdad? Hay 42 datos, entonces aquí lo tenemos, la frecuencia sería 23 más 42, que es 65, la frecuencia acumulada absoluta. Ahora, de 68.2 a 70.6, 68.2 a 70.6 estaría nada más este, porque este es 67 y este es 73, sería nomás este que sería 27. Entonces, por eso aquí tenemos el dato, 68.2 a 70.6 es 27, ya la acumulada sería 92. Luego el último de 70.6 a 73, ¿verdad? En este caso sería 70.2 a 73, entonces en este caso sería 8, ¿verdad? Sería 8 y la acumulada pues lógicamente sería 100. Así lo haríamos para que nos dé el dato más exacto. Ahora vamos a calcular la posición del percentil que nos dan, la posición del percentil que nos piden. Nos piden el percentil 70. ¿Cómo se encuentra? Acá, que es el percentil que buscamos por n, que es el número de datos, entre 4. ¿Por qué? Perdón, aquí es entre 100, ¿verdad? En este caso es entre 100 porque es percentil. Entre 4 cuando es cuartil y entre 10 cuando es decil. Entonces aquí sustituimos K por 70. Nos pidieron el percentil 70. ¿Verdad? Por 100 porque son 100 datos, ¿verdad? Coincidentemente son 100 datos lo que nos dan y lo dividimos por 100 de la fórmula porque estamos hablando de percentil. Entonces en este caso este 100 se nos cancela y nos queda que el percentil 70 le corresponde la ubicación 70. ¿Verdad? Por casualidad al percentil 70 le corresponde la ubicación 70. Si nos vamos de un solo al cuadro que nos dieron, les mencionaba, este es 65 y este es 92, tiene que ser el mayor 92, entonces en este caso correspondería, ¿verdad? A 70, oigan bien, correspondería, qué casualidad, percentil 70, la ubicación 70 y el dato, ¿verdad? ¿Verdad? Y el dato 70, entonces ese sería el dato 70, estaría en lo correcto, sin embargo, si lo hacemos de manera tabulada, tendríamos que aplicar esta fórmula que aplica para los percentiles, los deciles, los cuartiles y hasta para los quintiles. Lo único que hay que tener cuidado es este denominador. Como estamos en percentiles, es 100. Si estuviéramos en cuartiles, se divide por 4 y si estuviéramos en deciles, se divide por 10. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? La posición del percentil. Este sería el límite inferior en donde está ubicado el percentil, que en este caso, como está ubicado aquí, ¿verdad? Está ubicado aquí 70, tomaríamos el 92, pero como está ubicado aquí, el límite inferior sería 68.2. LK sería 68.2. K ya sabemos que es 70 porque estamos hablando del percentil 70. N ya sabemos que es 100 porque estamos hablando del percentil, perdón, de 100 datos. Bueno, este es este mismo cálculo, ¿verdad? Cuando calculamos la posición justo es esto. Menos FK menos 1, este es un solo término, FK menos 1, que lo único que quiere decir es que a la frecuencia acumulada de la clase que estamos tratando, ¿verdad? Nos bajemos a la frecuencia anterior, es decir, a 65. Entonces, FK menos 1 sería 65 y F minúscula K sería la frecuencia normal, ¿verdad? La frecuencia normal que le corresponde a esa, ¿verdad? A esa clase donde nos correspondió. Entonces, repito, aquí tengo los datos, 68.2 LK, ¿verdad? 65 sería FK menos 1 y FK sería 27, ¿verdad? F es la frecuencia normal, F minúscula es la frecuencia normal, es decir, 27. Entonces, aquí tenemos los datos, ¿verdad? Y sabemos que el número de datos es 100 y el cálculo que hicimos cuando a 73, el dato mayor, le restamos 61, el dato menor nos dio 12, entre 5, ¿verdad? 5 clases que nos sugiere el cuadro que nos dan, entonces el resultado es 2.4. Esta es para 70 la ecuación, la fórmula que tendríamos que desarrollar. Entonces empezamos. Decíamos que el LK sería 68.7, pues esto es lo que, este es el mismo cálculo de la posición, le restamos F de 70 menos 1, que sabemos que es 65,
la frecuencia acumulada anterior, entre la frecuencia normal de la clase en donde nos tocó, y luego por C, que es la amplitud o el intervalo, 2.4. Si nosotros hacemos esa operación, 68.2, aquí sabríamos que este resultado es 70, ¿verdad? Esperando esto es 70, copiamos todo lo demás para llevarlo paso a paso, porque hay muchachos a nivel de 10º grado que tienen algunas dificultades, entonces lo llevo paso a paso. En el siguiente paso simplemente hacemos la resta de 70 menos 65, que es 5. Todo lo demás permanece igual y aquí hacemos de un solo la operación. 5 sobre 27 por 2.4, porque dice más, no se olvide que cuando no hay paréntesis, el orden, la prioridad es primero las multiplicaciones y después la resta. Primero potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Entonces, por eso multiplicamos esta parte primero, cuyo resultado es 12 sobre 27, ¿verdad? Usted multiplica 5 por 4, 20, ¿verdad? Y 5 por 2, 10, y 2 que llevaba es 12. Aquí es 120, pero como hay un punto decimal, se corre el punto decimal y nos queda solamente 12. O usted lo puede hacer con la calculadora y verá que 5 por 2.4 es 20. Acuérdese que aquí tenemos una multiplicación de racionales, como que usted aquí tenga denominador 1. 5 por 2.4 es 12 y 27 por 1 es 27, ¿verdad? O simplemente este número que no tiene denominador, que es el 1, se multiplica por el numerador y se copia el denominador. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó 68.2 más 12 sobre 27. ¿Verdad? 68.2 más 12 sobre 27, que si usted quiere, lo puede expresar, puede simplificar esta expresión. 12 tiene tercera, que es cuarta, y 27 tiene mitad, que es 9. O simplemente de un solo, usted en su calculadora dice 12 entre 27 más 68.2. Ese resultado a una cifra después del punto sería 68.6. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70%, porque estamos hablando del percentil, el 70%, ¿verdad?, de los estudiantes, de los muchachos, pesan, tienen una masa de 68.6 kilogramos o menos. Aquí está. El 70% de los encuestados tienen una masa de 68.6 kilogramos o menos. O también usted le puede agregar, y el 30% restante, ¿verdad?, de los encuestados pesan más de 68.6 kilogramos. Ahora vamos con el decil que nos piden. Nos pidieron el cuarto decil. Para la ubicación es la mismita fórmula, solo que cambia el denominador, porque como estamos hablando de decil, entonces se va a dividir por 10. Acá lo tenemos mejor. K, que significa el decil que nos piden, que en este caso es el cuarto decil, entonces aplicamos 4 por el número de datos, que son 100 datos, entre 10, porque estamos hablando de decil. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 4 por 100 es 4000 y 4000 entre 10 es 40, ¿verdad? O usted dice, le cancelo un 0 aquí porque aquí hay un 10 y me queda 4 por 10 que es 40. Entonces, la ubicación es la ubicación 40. Entonces, si nos vamos a la tabla acá de un solo, nos damos a la tabla acá de un solo la posición 40. ¿Cuál es la posición 40? Este es 23, tendríamos que agarrar el 65. Entonces, usted diría, el dato que ando buscando es el 67. Y usted diría, como estamos en el decil número 4, estaríamos hablando cada decil es 10%, y como estamos hablando del 4, usted diría, el 40%, ¿verdad?, de los encuestados tienen una masa de 67 kilogramos o menos. Y lógicamente el 60% de los encuestados tienen más de 67 kilogramos. Pero no es exacto, porque el dato que nos dio fue 40 y aquí estamos a 65. Es correcto que usted diga lo que ya le expliqué, que tome el 67, pero si usted lo quiere saber más exacto, entonces nos vamos a la tabla, ¿verdad? Nos vamos a la tabla y como nos dio 40, este es el 23, tomamos esta clase de él, 65. ¿Cuál va a ser LK? 65.8, ¿verdad? ¿Cuál va a ser FK menos 1? Va a ser 23. ¿Y cuál va a ser F? Va a ser 42, ¿verdad? Será 42. Entonces aquí lo escribimos nuevamente. Ya teníamos aquí el L4, el LK,
65.8, el F4 menos 1, que es la frecuencia absoluta relativa abajo de la verdad del intervalo que estamos tratando, de la clase que estamos tratando, que en este caso es 23, y la frecuencia normal que está ahí en la tabla. Pero está la F minúscula, que en este caso es 42. El número de datos son 100, así lo mismo ¿verdad? El intervalo de clase o amplitud de clase que le llaman algunos. Entonces empezamos a sustituir, ¿verdad? En la fórmula 65.8 más esta operación que es la misma operación de la ubicación menos 23, ¿verdad? Que es F4 menos 1 sobre F4 que es 42 por 2.4 que es la amplitud o como le llamo el intervalo de clase. En algunos textos aparece el 2.4 primero, es lo mismo, siempre hay que multiplicar primero, ¿verdad? Estos resultados. Empezamos a operar, ya sabíamos que este 4 por 100 sobre 10 es la operación que hicimos para la posición, nos dio 24, entonces solo eso voy haciendo para hacerlo paso a paso, nos queda 40 menos 23, que es 17, sobre 42. Luego, como hay que hacer la multiplicación primero, 17 sobre 42 por 2.4, aproximadamente a dos cifras de 0.97, a una cifra sería 1.0, porque este 7 aproximaría a este 9 a 10 y aquí pasaría un 1, por eso lo escribí a dos cifras. Entonces, 65.8 más 0.97 es 66.77. Y a una cifra después del punto, ese 77 lo aproximaríamos a 8, a 80.8. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Como estamos en el decil número 4 y representa el 10%, entonces diríamos que el 40% de los encuestados pesan 66.8 kilogramos o menos. Y lógicamente usted si quiere agregarle aquí y el 60% pesan más de 66.8 kilogramos. Volvamos atrás, miren que el valor exacto es 66.8. Haciéndolo así, ¿verdad? Con los intervalos de clase, es 66.8. Y si nosotros nos vamos de un solo acá los datos que nos dieron, ¿cuál sería? Sería 70, ¿verdad? 70, porque nos pasamos bastante. Al 92 nos pasamos bastante. La posición fue 40 y como está 23 tuvimos que agarrar el 65, ¿verdad? Fue el 65, entonces en este caso da 67. En este caso el resultado es 67. ¿Y cuánto nos dio acá? Nos dio bastante parecido, nos dio 66.8, nos dio bastante parecido. Yo pensé que nos iba a dar una diferencia porque podemos ver que la diferencia es grande aquí en los datos que nos dan. Podemos ver que nos dan de 40, de 20, es que es de 18 a 42, ¿verdad? Si nos vamos a las frecuencias que va aquí, es de 18 a 42 y aquí es de 23 a 65, ¿verdad? Entonces, más exacto, usted pudo haber tomado este dato porque tenía que tomar este, porque es la acumulada la que se toma buscando la posición, entonces tenía que haber tomado este, ¿verdad? Entonces se puede, pero si usted lo quiere con más precisión, entonces repito, utilice esta fórmula, utilícela para dar el dato más exacto. Repito, esta fórmula es universal para las medidas de posición. Lo único que cambia es ¿verdad? Este divisor, este denominador, que cuando son percentiles corresponde a 100, cuando son deciles corresponde a 10 y cuando son cuartiles corresponde a 4. Siempre es un placer siempre dirigirme a usted. No olvide que es necesario la patria demanda de su esfuerzo y si usted estudia y practica, seguro aprobará sus asignaturas. Por favor, comparta este video. Sobre todo, compártale que le puede servir a muchos. Dele like si le gustó. Suscríbase a mi canal para tener ese privilegio. Active la campanita y dele like. Que Dios le bendiga mucho. Será hasta la próxima. Con permiso.